No te preocupes. Bueno, hoy día vamos entonces a ver qué es lo que, visto ya, ¿cierto? Cuáles son las causas, los efectos que tienen algunos problemas, digamos, asociados con contaminación química, contaminación química. Tengo acá. A ver, aquí. Entonces vamos a ver lo que son sistemas de tratamiento, por lo menos los más comunes, y algunos que finalmente vamos a ver después, algunos que están en la vanguardia. Hoy día, por si acaso, vamos a hacer una sola hora, que tengo una reunión por el tema, digamos, de evaluación allá en Talca, así que tengo que rajar. Sistema de tratamiento de efluentes. Vamos a ver, cuando uno habla de efluentes, ¿cierto? No, pero pregunta para allá, al final, ¿mataron las aves del campus? Todavía no sé si las tienen que certificar o no las tienen que certificar. Hasta que yo sepa, todavía no, pero debería certificarla. Pero tienen encerradas, así como... Está aislado. No, está aislado. De hecho, lo podemos mostrar nosotros. Tienen el SAC y el Servicio de Salud tienen cordón. Un tipo cordón sanitario, digamos, en el... No puede entrar ni salir nadie de ahí, por lo menos animales. Ese es el tema. Veamos entonces el tema, ¿cierto? Asociado, cuando uno habla de efluentes, habla de sistemas que son eliminados o generados de alguna manera, básicamente por el hombre, eso es lo que vamos a tratar. Pero los sistemas de tratamiento van a depender del tipo del mismo, o sea, el sistema, si la contaminación es de tipo gaseosa, que afecta a la atmósfera, si es de tipo líquido, que afecta todo lo que son ríos, mares, ¿cierto? Etcétera. Bueno, los mares es muy difícil, que vamos a comentar. Y si se refiere a los sólidos, lo que afecta a la litosfera. Básicamente esos tres. Ahora, tal como se puede leer ahí, ¿cierto? La generación de gases líquidos y sólidos no deseables ha sido consecuencia del desarrollo tecnológico de la sociedad, como lo habíamos visto en el slide al principio de este tema, que trajo obviamente mayor cantidad de subproductos. Todos ellos son contaminantes, uno dice sean tóxicos o no tóxicos, va a decir, por ejemplo, puede que los plásticos no sean tóxicos, pero ¿cómo lo eliminan del medio? Ahí viene la situación. Ahora, la misma evolución tecnológica ha colocado las herramientas para, a ver, ahí dice solucionar, yo diría mitigar algunos problemas, sobre todo aquellos que son de gran escala. Como nosotros empezamos a estudiar lo que era los gaseosos, vamos entonces a partir por el tema de los gases. A ver qué pasa. No alcanza a llegar. Ahí sí. Ahí está. Bueno, gases. Cuando uno habla de los gases, los principales emisores de contaminantes a la atmósfera, particularmente la troposfera, y en algún grado la estratosfera, donde está el ozono, que la vamos a ver aparte, provienen básicamente de fuentes móviles. Dentro de esto están los vehículos de la locomoción, ¿cierto? No solamente bien digo de la locomoción, particularmente, sea particular o colectiva, y son los principales emisores de los NOx y los CO2 y monóxido. En realidad hay otras, y no solamente eso, sino que también de algunas material particulado y también de algunos compuestos de hidrocarburos. La fuente fija, los NOx, la fuente fija particularmente emiten los compuestos que son de tipo azufrado, me refiero al CO2, material particulado, y los COPS. ¿Qué es lo que son los COPS? ¿Qué es esto que está ahí? Los COPS es una sigla que nosotros le asignamos a los compuestos orgánicos volátiles. El compuesto orgánico volátil, por ejemplo, va a ser toda aquella situación o aquel compuesto distinto de NOx y CO
que contienen carbono, hidrógeno, por ejemplo, podría ser en algunos casos. Voy a colocar este CH3, CH2OH, que es el etanol, y lo voy a colocar con lo siguiente. En Brasil, particularmente, existe no existe tendencia. Se le agregan a los combustibles para vehículos bencineros, se le agrega alcohol etílico, que le llaman el gasool, con la fundamentación, ¿cierto?, de eliminar el consumo de oxígeno y eliminación de CO2. ¿Por qué consumo de oxígeno? Porque el etanol ya tiene un oxígeno. Bueno, ese sería un COPS, pero no son los únicos. Existen algunos aldehídos, como ya lo hemos visto, ¿cierto?, en las emisiones, en los cuales los aldehídos son los que en algunos casos te provocan la irritación de los ojos. Cuando uno ve entonces esto desde el punto de vista de la evolución, tomando solamente 3 años consecutivos, hasta 1990, de la emisión de monóxido de carbono, no CO2, monóxido. ¿Por qué monóxido? Porque el monóxido obviamente es letal. Y nos referimos a las fuentes móviles, vale decir, todo lo que son vehículos de locomoción, o que se mueven, digamos, desde barco hasta moto. Y las fuentes estacionarias. ¿Cuáles son las fuentes estacionarias? Las fuentes estacionarias son las industrias, estas no se mueven, pero emiten. Las ciudades también se consideran fuentes estacionarias, porque las casas, los domicilios también emiten cierto producto de su requerimiento de energía, de calefacción particularmente, como lo estuvimos viendo en la última clase, también emiten contaminantes. Entonces, las móviles son todas aquellas que se pueden mover. Las estacionarias son industrias y ciudades. Con respecto al monóxido de carbono, fíjense que esto está multiplicado por 1000 toneladas. En el año 1970 la generación de monóxido de carbono, se había medido de alguna manera, eran de 74.400 por millón, por cada 1000 toneladas, digamos, que tiene una enormidad. Producto de esta producción de monóxido de carbono, lo que se hizo fue mejorar algunos sistemas de generación de combustión en los vehículos, hacerlo un poco que sea más eficiente, y en los años 1800 esto baja a 56.000, de 74 a 56.000. Producto de que todavía la producción de monóxido de carbono era alta, en los años 1990 esto baja a 40.000. Hoy día esta emisión es todavía más baja si la llevamos al año 2020. Debe estar por ahí de unos 15.000, más o menos. Como ven entonces, la tecnología lo que ha hecho es bajar las emisiones de la monóxido de carbono. Con respecto a las fuentes estacionarias, también han bajado la emisión de monóxido de carbono desde 27.000 el año 70, 23.500 a 20.900 los años 80 y 90 respectivamente. Esto también, la mejora de esto, simplemente se hizo logrando una mejor, los hogares le llamamos nosotros al lugar donde se hace la combustión, mejorando la alimentación, aire, combustible en los hogares. No me refiero a las casas, me refiero a la hoguera, que nosotros le llamamos hogares. Y por lo tanto se logra bajar, ¿cierto?, la cantidad de monóxido de carbono. Con respecto a los NOx, el año 70, 7.700, 9.300, y aquí hay un quiebre, 8.000. Bueno, la razón del quiebre y la razón del aumento va en que los años 70 y los 80 aumenta enormemente el parque automotriz, incluso hasta el día de hoy. Por eso se explica el aumento de los NOx. Luego, el año 1990, baja, a pesar de que hay más vehículos, baja, ¿cierto?, la producción de NOx en las móviles. Bueno, la razón es la siguiente.
por aquí, por esta zona, surge la prohibición, a ver cómo se llama, la obligación de que todos los vehículos deban contener un sistema de tratamiento de gases, y a eso se le llama el convertidor catalítico, o el catalítico, que simplemente le dicen a los vehículos. Luego vamos a ver cómo trabaja un poco en el sentido grueso, obviamente no nos vamos a meter al detalle. Pero este desarrollo fue gracias al desarrollo de la catálisis heterogénea, uno de los temas en los cuales hice mi tesis también en ese área. Y el desarrollo científico, eso logró hacer este tema. Hoy día incluso esto es más bajo. Lo que no se ha podido hacer es con respecto a la disminución de los NOx en las fuentes estacionarias. Me refiero a las fábricas y me refiero, ¿cierto?, a las ciudades, donde hay un aumento leve, pero aumento de 10.600, 11.000, 11.800 hasta los años 70, los años 90. Y esto es porque es muy difícil, no imposible, lo vamos a ver también, pero muy difícil controlar las emisiones de NOx en las fuentes estacionarias, porque no existen convertidores catalíticos para colocarle a una chimenea. Simplemente eso. Pero sí es posible colocarlo en un vehículo. ¿De dónde vienen los NOx? Recuerden que aquí tienen ustedes CX, HI, y tú lo alimentas con aire. En realidad el aire lo único que utilizas es el oxígeno, que está en un 21%. 21% de oxígeno. Y por lo tanto, al generar ese calor, y como está en presencia de nitrógeno, que está en un 70 y algo por ciento, yo creo que el 70% un poco más, ¿cierto? 78, 79, 78 por colocar por ciento para colocar otro resto de gases. Entonces, como aquí hay calor, dentro de esto, en la producción de... ¿Cómo está ahí? ¿Y usted andaba dejando a mi guagua? Sí. Hoy día estaba comentando que hoy día tenemos que ser cortita porque tengo una reunión, así que vamos a hacer la hora que corresponde nomás, y de ahí nos vamos. ¿Cuánto? O sea, Hasta las 2:20, 3:20. Entonces, producto del calor es que parte del nitrógeno más el oxígeno que queda de remanente en la combustión genera los famosos NOx. Eso lo puede eliminar el convertidor catalítico de un vehículo, pero colocar tamaño, dimensión de un catalizador en una fuente estacionaria es complicado. Vamos a ver después que hay alguna tecnología que está asociada con ello. Con respecto a los SO2, bueno, las emisiones de CO2 se deben, en las fuentes móviles, se deben particularmente a los tipos de petróleo que se utilizan. Aquí hay un aumento. Este aumento hay que controlarlo, 607, 889, 952. El aumento de En la vehículos, fuente. Se debe a que, como empieza a escasear, sean petróleos dulces los que no contienen azufre. Pero los petróleos provienen de seres vivos y sí contienen azufre. ¿No es cierto? Son degradación de, no sé, por esos años serían dinosaurios y otras cosas más, digamos, que en forma anaeróbica lograron ese tipo. Entonces, el aumento del consumo de petróleos hizo que se empezaran a trabajar con otros petróleos que le llaman petróleos ácidos. Y los petróleos ácidos sí contienen azufre. ¿Dónde hay petróleos ácidos? En América. Los petróleos venezolanos, por ejemplo, son ácidos, contienen mucho azufre. En cambio, los petróleos de la zona de Arabia son petróleos dulces, contienen poco azufre. Pero son más caros para traerlos, porque tienen que atravesar todo un continente. En cambio, los otros están más cerca. Ojo, hay un quiebre después, porque hay un tratamiento que se hace, y Chile particularmente, uno de los que tiene la norma más grande para eso, que se llama el proceso HDS, que es simplemente el proceso que se conoce como hidrodesulfuración, que lo hacen acá en las refinerías, particularmente en Chile.
Esto lo conozco porque hemos trabajado nosotros con este proceso. ¿Qué es lo que hace el proceso de hidrosulfuración? Es un sistema catalítico, también vamos a ver en algún momento cómo funciona, solamente voy a plantear lo que está, que permite entonces retirar el SO2 del medio. Por lo tanto, esto debiera, a pesar del aumento del parque automotriz, debiera ir bajando. Pero adicionalmente, y no solamente eso, hay otro tema que también, producto del desarrollo tecnológico, está retirando paulatinamente la movilización de combustión interna. Y a eso se llama electromovilidad. Y la electromovilidad no debe, en teoría, no tiene por qué generar o puede generar azufre. Y tampoco monóxido de carbono, obviamente, que ya lo vimos. Entonces también debe disminuirse. Hasta el año 1900, hasta el 2035, en Europa pueden existir vehículos de combustión interna, o por lo menos fabricarse. Desde ahí para adelante, solamente vehículos de tipo eléctrico, lo cual hay un gran desarrollo para este tema. Claro, y adelanto un poco, que también vamos a ver, Chile es uno de los que tiene alguna potencialidad en esto, con el famoso, lo que se conoce como el hidrógeno verde, claro, que lo sacan desde el agua. Y vamos a ver después más adelante también, ¿cierto?, como sistema de solución, cómo trabaja ese tema. Bueno, en la fuente estacionaria, aquí sin embargo, se ha disminuido la cantidad de los CO2, porque en la fuente estacionaria se utilizaban muchos, para su requerimiento energético, carbón como combustible, más que petróleo. Los carbones chilenos, que se producían en Lota, tenían una cantidad de toneladas de azufre. Fueron cerradas por lo mismo. Entonces, se están buscando se encontraron obviamente nuevas alternativas de otros carbones, o hulla que le llaman, que contienen mucho menos azufre y particularmente vienen de Canadá. Un gran yacimiento en cuyos carbones, por su origen quizás polar, no tengo idea, hay que ver eso, no soy botánico, contienen una cantidad muy baja de azufre. Por eso es que la cantidad en la fuente estacionaria va bajando, 27, 22, 19. ¿Qué tal? Hay no sé dónde, me parece que en Arabia, no estoy seguro, encontraron una cueva, ¿Sí? una caverna, una especie de pozo que querían minarlo. El problema es que tenía mucho azufre, así que, o bueno, compuesto sulfuroso, no sé qué era, pero ¿Sí? decidieron prenderle fuego. Para que dijeron, bueno, lo vamos a prender fuego, ¿Ya? en algún momento se va a consumir todo, Sí. y vamos a mirarlo. Sí. Creo que han pasado décadas y décadas y Todavía siguen quemándolo. Sí. Esas son generaciones de cuando hay descomposición anaeróbica de materia orgánica, sea animal o vegetal. Uno de los productos es el gas metano, y también uno de los productos que hay son los famosos mercaptanos, los RSR. Esos provienen de descomposición de tipo anaeróbica. Son los que dan el mal olor en la fuente donde hay tratamientos de tipo anaeróbico. Ahí tiene un olor a peo. En serio, va a decirlo en buen chileno. Ahí está. No sé en qué década, pero en los 70. Imagínate. Tiene que haber abajo una fuente, pero enorme de gases, digamos. Oye, y no solamente eso, hasta líquidos han salido por ahí delante. De hecho, el petróleo no lo descubrió el hombre, lo descubrió el hombre, pero los primitivos, era una famosa brea que surgían, ¿cierto? Y con ellos tomaban un palo, lo llenaban de brea y después le prendían un fósforo. Así que ni siquiera había que sacarlo, salía solo el petróleo. Bueno, estas son las razones entonces por qué el CO2 en las fuentes estacionarias baja. Es por la obligación de estudiar carbono. Entonces, una vez se piensa, pucha, en Lota, digamos, quitar una fuente de trabajo que obviamente fue doloroso, pero tampoco se podía seguir utilizando. De hecho, el carbón que se sacaba de Lota lo tenían que mezclar con la hulla canadiense para poder utilizarlo. Pero ya después fue insostenible eso.
Y obviamente, respecto al material particulado, eso se ha mantenido, en las fuentes móviles se ha mantenido estable, solamente se ha mantenido estable porque el parque automotriz, pero se ha mantenido, digamos, en ese acto, eso es bueno. Lo que es importante con respecto al material particulado es que las fuentes estacionarias han disminuido, y aquí cuando me refiero a las fuentes estacionarias, estoy hablando de la industria. Recuérdense, ¿cierto?, de que tenemos dos fuentes, las móviles y las estacionarias. Industria, ciudades son fuentes estacionarias. Ha disminuido, pero enormemente, en estos 3 años de control, voy a actualizar esto, de 17.300 a solamente 5.500. Luego vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son también las razones de por qué ha bajado, cuáles son las causas o cuál es la solución para este tipo, digamos, de elementos. Bueno, ahí hay algunos compuestos que se miden, ¿cierto?, una concentración por cantidad, por volumen de las partículas de suspensión. Esto como un reglamento en la atmósfera. Partículas de suspensión 150 a 70, anhidro sulfuroso 0,5, 0,02, dependiendo, ¿cierto?, de la media de 24 horas. Esto que están aquí es en cuánto tiempo la miden. Lo importante es la media anual, ese es el valor que hay que mirar. 0,02 partes por millón. Lo mismo con monóxido de carbono, mediana de 8 horas. El ozono, se refiere al ozono troposférico. Les dejo esto como dato. El sulfuro de hidrógeno, este es complicado. El sulfuro de hidrógeno porque este es tóxico. Bueno, este es el que tiene. ¿Cuál, perdón? Este es el que tiene olor a pelo. Bueno, fíjense las unidades de medida. 8 partes por billón. Si partes por millón son miligramos por kilo, ¿cierto? El orden de valor, parte por millón son miligramos por kilo, o su efecto, cuando se trata de sistema acuoso, vamos a hablar porque el agua se contamina, son miligramos por litro. En cambio, partes por billón, las unidades son microgramos por kilo o microgramos por litro, en el caso de sistemas acuosos. O sea, son bastante bajas la cantidad en el medio. Y los dióxidos de azufre, particularmente el NO2, 0,05 partes por millón, que es la media anual. Me refiero solamente a eso para que vean que es la cantidad que están en el medio. Bueno, los compuestos orgánicos volátiles, los famosos CORS. Yo trabajé en este tema, digamos, también para eliminar particularmente los RSR. Los compuestos mercaptanos, tiole o tioéteres que tienen azufre, tienen una característica. La característica es que estos compuestos tienen un umbral odorífico muy bajo. ¿Qué significa umbral odorífico? Significa la concentración mínima para que sea percibida por el olfato humano. ¿Cómo se mide? Se hacen paneles de observación. ¿Qué quiere decir? Se toman 10 tipos y comienzan 10 tipos, cada uno en una jaula, porque ¿cómo se hace? Independiente una de la otra, y colocan agua. Y los 10 tipos van y huelen. ¿Por qué tiene que haber 10 tipos? O más incluso en los paneles. Porque no todos tenemos la misma genética. Hay algunos que son más sensibles a los olores y otros que son menos sensibles a los olores. Entonces se toma una media. Claro. Luego de esto, se le agrega a 10 litros, se le agregan microgramos de un componente de este tipo. Se ventea, ¿cierto? Y van los tipos nuevamente a buscar si perciben nada. Quizá a ese nivel no se perciba nada. Y luego se comienza a elevar la concentración. Siempre partiendo desde cero.
porque si no satura la nariz y después no huele ¿No nada. es peligroso? Hasta que llega, no, porque hay un umbral, hay una cantidad, digamos, que obviamente cuando se trata particularmente ese tipo de componentes, no son peligrosos, pero tienen una desgracia, son hediondos, para decirlo de alguna manera. Entonces, en algunos casos, cuando uno habla de contaminación, se refiere o se puede tratar de contaminación estética. ¿Qué significa contaminación estética? Lo voy a hacer en chileno. Te tiraste un peo, nadie se muere porque alguien se tiró un peo. Nadie. Pero eso no es Pero estéticamente, claro, chuta, claro, ¿qué comiste hoy día? Se siente. Claro, ese nivel. Nadie se va a morir. Pero eso se llama contaminación estética. Incluso hay algunos aromas que para algunas personas les resultan fuertes. Oye, qué sé yo, pues ya tenía un olorcito a pino. Esto le tengo alergia al pino. Claro. Entonces, depende, ¿cierto? Las sensibilidades también están asociados los olores. A eso también se le puede denominar, ¿cierto? Contaminación estética. O sea, no te va a matar, pero no es agradable en ese medio. O puede ser agradable, no sería contaminación. Bueno, pero eso es subjetivo. Entonces, por eso se son estos paneles con muchas personas, hasta que de pronto llega un momento en que, de los 10, no, yo vuelo. No, ven a hablar aquí. No vuelo nada. No, pero yo sí, ya. Colocan de 1 a 100, colócanle, ya, 3. Y luego entonces, hasta que de pronto llega un momento en que todos perciben el olor. Bueno, cuando el umbral es bajito, es cuando con muy poca cantidad tú percibes el olor. El componente, a ver, para hacerlo de otra manera. Aquí yo tengo gas. Tiene que abrirlo. No sé, está bien. Se siente. Pero no tiene olor, ¿lo han visto? O sea, percibe una sensación, digamos. Claro. Mira, Es lo meto aquí. ligeramente aromático. Claro, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con el gas que yo tengo en la casa? También. Si tengo esto y dejo abierta, no lo meto en el cuello. No, pues si se aprieta aquí para sentir. Sí. Pero huele. Sí. ¿Pero qué es esto? Puta? Sí, no sé, tiene algún aroma. Imagínate que en la casa, o en una industria, ¿cierto? O en un colegio, se queda una de estas llaves abiertas. Y uno entra a la sala e inmediatamente nota, hay olor a gas. Es que yo sé por qué pasa eso. Eso es mentira. El gas, ¿sabes cómo está ahí? No tiene olor. Le ponen gas para que No la tiene- gente lo perciba. Entonces le colocan un marcador. Sí. Y el marcador es un RSR, es el metil tioéter, creo. Metil tioéter. Un CH3S CH2H3. Que tiene un umbral odorífico muy bajo. Bastan unas pocas moléculas en el ámbito de concentraciones en partes por trillón que se siente inmediatamente, se percibe el olor. Con esto que coloco, que los compuestos que contienen azufre estimulan con muy baja concentración, estimulan el sistema olfatorio. O sea que lo que uno siente no es gas. No es gas, es el marcador. A ver, Es que para así como hacerte- usted la otra vez nos dijo que le ponen ciertos compuestos aromáticos que Le colocan- para percibir en caso que haya fuga. allá en mi pueblo natal, Imagínate que, no sé, Hay un el el Lucho se levanta ¿qué antes de pasó? la clase de Me imagino que son pregunta. Y el tóxicos. Pablito, no sé, el Lucho se levanta a la marcador del gas natural. Dejé tu comida en el horno, tú prendes al fuego y ya la prendí al gas. Me van a encontrar. Es que tú vas a tener intenciones de matar al pobre Lucho. Ya se probaron. Sí, sí. Chute, yo les voy a buscar después cuál es el compuesto particular porque no recuerdo en este momento. Por eso el tenían mismo- en las minas los pajaritos, porque ellos Los pájaros detectan el gas grisú, colocaban ¿cierto? Un canario, y cuando se moría el canario, había que salir arrancando. Porque su capacidad, digamos, de ellos se asfixiaban con el metano, de alguna manera se unían más a su sistema respiratorio y se iban de espalda. Entonces se escapaban, ¿cierto? Pero uno no huele el gas grisú, no tiene olor, es prácticamente metano, digamos. A eso se llama entonces, se le llama un marcador.
y el marcador que le agregan el gas tiene que olor, porque no tiene olor. Porque el gas, tal como lo viste tú cierto ahí, no tiene la capacidad de sensibilizar los sistemas olfativos, que tienen una particularidad. No sé, ustedes estudiaron biología, probablemente estudiaron la parte aérea del cuerpo humano, digamos. Sí. Si estudiaron un poco, les voy a hacer también no anécdota, sino que un tema que está relacionado con esto. Nosotros tenemos un área muy bajita aquí, digamos, en la parte anterior, donde se perciben los aromas que tiene el hombre. Y colócale tú son, a ver, 100 puntos. Puede colocar un número. Los perros tienen 500 puntos. Y su área de olfativa es enorme. Por eso tu perro puede estar ciego, pero te va a conocer. Y tiene un sistema de recuerdo en la cual dice, este es el olor de mi amo. Tiene una zona del cerebro dedicada. Tiene una zona del cerebro, justamente. Producto, ¿cierto?, de que ellos pueden rastrear, viene de los lobos. Los lobos tenían que salir a rastrear presa en la nieve, digamos. ¿Qué huele en la nieve uno? Y eran capaces de encontrar ciertos alimentos, digamos, en la Creo que el buitre tiene mejor sentido del olfato. capacidad. Esa parte no lo sé. Sé que hay otro animal también que tiene esta capacidad, digamos, en él. Pero dentro de eso, de esos animales, dentro de esos, el perro, particularmente el perro, ni el gato ni nadie, los canes, de la familia canis, tienen esa capacidad, digamos, de poder guardar en su memoria el registro, digamos, de olores de un... por eso se usa también como animales de búsqueda. Se perdió alguien, le pasáis una prenda de ropa y te va a buscar, digamos... No, y hasta de droga igual, cuando Bueno, la droga. La los droga. aeropuertos, ahí los... Exactamente, así es. Y les voy a decir otra más todavía, que es más increíble. Cuando salió el COVID y no había forma de detectar en Europa, pues llegaban los aviones con gente y tenían que esperar un día, qué sé yo, hasta que les salía el resultado del COVID, no lo pueden tener encerrado un día, llegaban 1 millón de pasajeros donde los metí. Entonces entrenaron a algunos perros que tenían la capacidad de poder saber si tenía COVID o no tenía COVID. De hecho, yo lo dejaron instalado con esa capacidad. Bueno, eso para de alguna manera contextualizar este tema. Eso es un compuesto orgánico volátil. Todos los que son aromas son compuestos orgánicos volátiles, sean perfumes, sean hediondos, ricos o inodoros, no necesariamente como el gas, que no tiene olor, digamos, y muchos otros que no tienen olor. Todos aquellos compuestos cuya presión de vapor, ¿qué significa esto? Presión de vapor suficientemente baja, significa que pasan rápidamente del estado líquido al estado vapor. Eso se llama presión de vapor y permanece en la historia. Lo preocupante de esto es que hay muchos COPs que son altamente cancerígenos, son considerados. Ahora, tiene otra particularidad los COPs. La solubilidad en agua permite que estos se incorporen a los cuerpos hídricos y en algún caso también se vayan concentrando. Bueno, ahí hay algunos elementos, ¿cierto? Tan francés, como saqué de una tabla de Canadá, de un libro, pero lo que yo conté. Para esto que está acá son para los vehículos, para las pinturas de los vehículos, para productos de impresión, para desengrasado, propulsores, industria farmacéutica y alimentaria. Aquí están toneladas métricas la producción de todo ello, lo que se utiliza. En tratamiento del agua también tienen en algunos casos, generan algunos COPs, que uno dice, esta cuestión tiene olor a cloro. Al olerlo ya es un COPS. Pero no necesariamente tienen que ser tóxicos. No necesariamente tiene que ser tóxico, un perfume no es tóxico, digamos, tú el olor de una flor tampoco es tóxico. O sea que... Son COPS. ¿Todo? Cualquier compuesto orgánico volátil que te genere, o sea, ni siquiera tiene que generarte olor. Aunque no te genere olor, son COPS, es un compuesto orgánico volátil. El gas que estábamos hablando del asunto es un compuesto orgánico volátil.
pero no vuelve. No vuelve. O tiene un umbral odorífico muy bajo. Lo que pasa es que de distintos causas hay varios que tienen distintos umbrales de olor. La lavanda, por ejemplo, tiene un umbral odorífico también es bajo. Por eso se utiliza, ¿cierto?, como coadyuvante para los perfumes. Bueno, aquí hay un listado de 60 compuestos orgánicos volátiles que han sido medidos en agua de consumo de Estados Unidos. Oye, se encontró diclorofluorometano, por nombrar uno. Voy a nombrar el 52, diclorobenceno, el 59, naftaleno, el parasileno, metasileno y octosileno. Esos componentes que están ahí, que están en el agua, que son COPs, son altamente cancerígenos. Y tú, claro, y no lo perciben más encima. Hay algunos que son, bueno, el benceno, ¿cierto? Que está prohibido. Antiguamente nosotros trabajamos con benceno en los laboratorios, en esos años, hasta que se descubrió su carcinogenicidad y lo sacamos. Pero hay muchos otros, tricloroetileno, triclorotano, muchos compuestos organologenados, particularmente tienen esta sensación. Y estos se han encontrado en el agua de Estados Unidos, agua de consumo. Bueno, vamos a ver entonces ahora, y yo creo que aquí vamos a ver algunas muy simples para los sistemas de tratamiento para gases provenientes particularmente en este caso de las industrias. Hay algunas que incluso nosotros las tenemos en la casa, y ni siquiera saben que la tienen ahí. Las cámaras de asentamiento, que es un sistema que se basa en retirar, básicamente para material particulado. Reducen la velocidad del material particulado de partículas mayores de 40 micrómetros, no son bastante grandecitas. Estas no tratan gases, pero sí tratan material particulado y lo retiran. Es muy barato, el tema es que ocupa mucho espacio y su eficiencia es baja. Vamos a ver después algunos monitos, voy a ver el otro que trabaja muy parecido a la cámara de asentamiento, los ciclones. Los ciclones separan las partículas también, reduciendo la energía cinética particularmente del material particulado, no los gases, pero retiran el material particulado. Tiene ventaja que siempre no acumula polvo, y en algunos casos provoca se requiere en algún tamaño grande. Miren, a ver, aquí están, déjenme ver este otro primero. Veamos este. Aquí tengo el ciclón. Esto ustedes lo pueden ver mucho en las empresas que hacen madera, que se dedican a los aserraderos. Bueno, los aserraderos se produce bastante material particulado por los serrines. Aserrino, serrín. Entonces hay que retirar ese material particulado para que no salga al aire y no estemos respirando serrín, particularmente el finito. Porque hay uno que es más grueso que obviamente precipita, pero hay uno que es muy polvo, digamos. Polvillo. Claro, un polvillo. De hecho, la gente se limpia la nariz cuando hay así, te saca el amarillo del polvillo. Bueno, ¿cómo se reduce eso? Es súper simple. ¿No lo pasan por agua? Esto algunos trabajan con agua. Ellos tienen es un cono en la cual la entrada donde están los aserraderos se va sacando con una máquina extractora, ¿cierto? ¿Cómo se llama este? Se llama centrífugo. A ver. Tiene unas paletas de este corte así. Trabaja de allá. Y creo que tiene una entrada a los gases. Ventilador centrífugo. Entonces de la producción entra material particulado, esto es empujado donde está este embudo, son unos embudos gigantes que están arriba. Bueno, como entra el material particulado al entrar en esta zona va chocando con las paredes. Y al ir chocando con las paredes va reduciendo su velocidad, o sea, disminuye de forma cinética.
Y al disminuir la velocidad, obviamente comienza a quedar pegado en esta zona. Luego hay un sistema con agua que tiene alrededor de esto, ¿cierto? Y arrastra estos debajo. Los más grandes incluso caen solos. Y aquí abajo tiene un reservorio, simplemente donde recibe el compuesto. Esto es muy común de ver en los aserraderos grandes. Se llama ciclón de flujo inverso, digamos, los ciclones. Así trabajan los ciclones. Los otros más simples, acá. Acá está el fondo. Los otros, que son las cámaras de asentamiento que ya habíamos visto, que parece que tenían uno, pero vamos a ayudarnos con este que está acá. Este funciona de forma muy parecida, pero lo que hace es que utiliza un filtro. Entonces, entra el material particulado. No trata con casa, material particulado, vamos viendo esa parte primero. Entra por esta zona y aquí hay unas mangas. Entonces entra por la zona y en las mangas se retiene el material particulado. Y luego va saliendo el aire, ¿cierto? Sin el material particulado. Esto funciona exactamente como funciona, ¿cómo se llama este aparato que tengo en las casas para la aspiradora? La aspiradora funciona bajo este principio. Lo que hace la aspiradora, ¿cierto?, es retirarte el material particulado. Y fíjense que es súper fino, es un filtro de manga se llama. Que cuando tú lo hacías así, se te sale todo el aire porque el material es muy finito. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la manga. Mientras la manga es más finita, obviamente mayor es la retención. ¿Es muy lento? Bueno, esto también existe en las industrias, perdón. ¿Es muy lento el sistema? ¿Es muy lento? No necesariamente. Es que De hecho, va a depender de la succión ese del motor. sistema de mangas, donde están las grandes industrias donde hacen harina, hay mucho material particulado, producto de harina, tienen, claro, exactamente, y tienen ese sistema para retenerte, digamos, y no quede dando vuelta en el aire. No te va a matar, digamos, pero es molesto, digamos, salvo salir con el pelo blanco. Y el tema tiene que si no se limpian con alguna frecuencia, estas pueden reventar porque a veces sopla tanto y está tan sellado el sistema que cuando revientan sale el polvo, pero te cae todo blanco. No te va a morir, te va a quedar blanco. Profe, esto puede ser, por ejemplo, lo que pasa es que yo con mi estudiante el año pasado pasé los mecanismos de separación de mezclas. Sí. ¿Puede ser como un ejemplo de tamizado? Es un tamizado. Este es un tamizado. Ya. Ahora, esta manga que se utiliza obviamente es una manga especial porque la malla es finita. La idea es que te retenga hasta 40 micrones más o menos. No es chico, tampoco es grande, pero no es tan chico. O sea, es suficiente como para que te genere algún dato. A este se llaman entonces los famosos filtros de manga. Y el filtro de manga, el que nosotros tenemos en la casa, conocido como el bueno, el filtro industrial y el filtro de manga, eso es lo que están ahí. Pueden remover partículas de 0.05 micrómetros. De hecho, la que te retiene la casa, más o menos anda de ese tamaño. Por eso es que es finito, por eso cuando lo sacáis tenéis que colocarlo dentro de una bolsa y con la mano, ¿cierto? Porque si no te sale todo el polvillo afuera, para poder limpiarlo. Necesitan limpieza frecuente. Obviamente, todos sabemos que cuando utilizamos muchas veces el aparato tenemos que limpiarlo con alguna frecuencia. Bueno, los otros que funcionan, este ya funciona de una manera distinta y aquí sí que podríamos eliminar algunos compuestos gaseosos. Se llaman precipitadores electrostáticos. ¿Cuál es la idea? La idea es que yo genere que el material, incluso los gases que están en el medio, yo los pueda cargar eléctricamente y después simplemente por la aplicación de 20.000 a 100.000 voltios, no es menor la cantidad de voltaje, por lo tanto hace que este tratamiento sea caro, pero bueno,
yo pueda entonces retirar una serie de componentes que están en el medio. ¿Qué ventaja tienen? Manejan grandes volúmenes de gas, tienen alta eficiencia de recolección, no hay caída de presión. ¿Qué significa caída de presión? No tengo que estar soplando con tanta fuerza como cuando uno lo hace cuando pasa a través de un filtro. Hay que soplar. Este otro no es necesario. Maneja gases a temperaturas altas, en el otro caso no puedo trabajar gases a temperatura alta, pero es muy caro por el consumo de electricidad. Y vamos a ver cómo funciona este y nos quedamos hasta aquí por hoy día. Bueno, aquí tengo entonces la entrada de los gases. Aquí adentro hay suministro de energía en el cual se le colocan 20 a 1000 voltios, de 20.000 a 10.000 voltios, y este se carga, este electrodo que está aquí. Al cargarse, los gases que pasan a través de este campo se ionizan. Y como se ionizan, se cargan negativamente, porque se cargan con electrones. Y el cuerpo es el ánodo que tiene carga positiva. Y por lo tanto te atrae a todos los componentes que tienen carga negativa. Y los componentes con carga negativa se quedan pegados en la pared. Y el gas sale limpio. Retira material particulado y algunos gases que pueden ser particularmente de peso molecular más o menos grande, que se pueden ionizar fácilmente. Y por lo tanto entonces pueden retirar este tipo de componentes y cada cierto tiempo esto aquí tiene un sistema de ducha que arrastra el material particulado y, como digo, algunos gases de tipo de peso molecular grande los puede arrastrar. Los de peso molecular chico lamentablemente no, pero ya aquí podemos retirar con mayor eficiencia esto. ¿Dónde se ha instalado este tipo de sistema? En la zona donde fabrican pulpa de papel. Voy a hablar de esta Constitución. ¿Se acuerdan cuando uno antes iba a Constitución y encontraba un olor a repollo? Cuando uno iba a Conti, llegaba al tiro el olor de la celulosa. La celulosa, ¿cierto? El repollo tiene mucho mercaptano, que es el olor típico del repollo. Una de las gracias que tiene justamente el repollo es ese tipo de componente que tiene, porque tiene una de propiedades que, mira, en algún momento alguien puede hacer un trabajo con respecto a eso. Y por lo tanto, con esto que está acá, pueden retirar en gran proporción los gases. Y aquí estamos en la 17, ¿cierto? Dejamos hasta aquí por hoy día con respecto a los sistemas de tratamiento. Estamos viendo todavía los tratamientos, vamos a ver después los de los gases, porque aquí estamos viendo prácticamente material particulado, que igual hay que retirarlo, por una serie de efectos que están asociados con él. Bien, chiquillos. Tengo una última duda. La que quieras. Siempre se ha hablado, bueno, empezó a salir últimamente todo el tema de la silicosis, que era... La silicosis, ese material particulado. Sí, o producto del tratamiento de áridos. En general, la silicosis es algo que le da a toda la gente que trabaja en las minas. Se llama silicosis porque la tierra básicamente son sílice. Entonces, cuando tú respiras material particulado que está bajo el umbral, ¿cierto? Hablamos la otra vez del 2,5, el PM 2,5, que es el tamaño que ya puede entrar, entonces se acumulan estructuras de tipo silicia en los alvéolos pulmonares. Y el silicio no es un material que sea como un diafragma que pueda hacer intercambio de calor ni pueda tener alguna flexibilidad. El silicio es duro y por lo tanto le endurece los pulmones y ya deja la captación de oxígeno por los alvéolos pulmonares disminuye. ¿No es eliminable? O sea, no hay nada que no, lo porque está dentro. borra. No, es como